Muy buenos días, estudiantes de primero y secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Continuamos con la segunda parte de la investigación. En este caso, conocer de proceso, de paso a paso, paulatinamente, lo que significa la información que debe tener cada paso del método científico. La información desmenuzada de cada paso que debemos conocer sobre la investigación utilizando el método científico. El método científico, ¿cierto? INASE, ustedes saben muy bien que el método científico tiene como primera parte o primera fase o etapa, tiene como primera etapa lo que significa la observación. Por eso acá dice, practicamos la primera etapa, la observación. Y tenemos para ello dos imágenes que están íntimamente vinculadas una con otra, ¿cierto? Si vinculamos esta imagen nos debe dar una serie de datos. Por eso tenemos acá recolección de datos. Aquí yo debo describir en pocas palabras lo que yo observo y deduzco de esta primera imagen. ¿Qué es lo que podría yo observar y deducir de esta primera imagen y luego relacionarla con esta imagen que tenemos acá? ¿Cierto? Y ahí, dicho sea esa interrogante, ¿qué observamos aquí? ¿Qué nos quiere dar a conocer? Muy bien, Miguel me dice, profesor, que tienen mala alimentación, igual que Angelique, mala alimentación. Hay mala alimentación, ¿cierto? Esa es una recolección de datos. Mala alimentación, profesor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podría recoger que no me dice, pero sí se ve en esa imagen? Que existe mucha pobreza, ¿no? Muy bien. Nuevamente me participa Angelique, que existe pobreza. Excelente. Pobreza. Y si es que te dicen que existe mala alimentación, la mala alimentación está relacionada con esta palabrita que nadie quiere tener y que todos los países luchan por sacar adelante a las poblaciones, ¿no? Que es la desnutrición. Ahí, muy bien. Desnutrición. Excelente comentario. Que es la desnutrición. Muy bien. La desnutrición está, y que a consecuencia de ello podría tener lo que usted me escribe, pero eso lo vamos a ver acá en el otro extremo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tiene que ver la imagen 1 con la imagen 2? En la imagen 2 nosotros vemos niños con sueño, niños dormidos, niños con pereza, ¿cierto? Niños con pereza. Muy bien, claro. Y profesor, me dice Miguel, eso influye en su desarrollo académico. Así es. Por lo tanto, posiblemente exista una causa, un origen aquí, una causa, un origen aquí en este lado, y que esa causa que es la mala alimentación o la desnutrición tenga como efecto que los niños se queden dormidos, que sufran anemias y que estén cansados, que tengan mucho sueño, y eso vaya, digamos, al fondo del tema, que es lo que tiene que ver con el rendimiento escolar, ¿no? Porque si el niño no puede estudiar porque se duerme constantemente, no va a poder aprender. Por lo tanto, eso de repente tiene un origen, y un origen que podría ser inclinado a la imagen número 1. Entonces, tiene una causa y tiene un efecto la investigación. Y cuando usted plantee su interrogante, su reto para que investigue, siempre en ese reto tiene que ver las dos palabras mágicas. Las dos palabras mágicas tienen que estar ahí. Tiene que estar incluida la causa y tiene que estar incluido el efecto. La causa y el efecto. Es decir, la mala alimentación o la desnutrición, ¿qué tiene que ver con el rendimiento académico? Con el rendimiento académico. Aquí, ¿qué preguntas ustedes se podrían retar? ¿Cuál sería su reto a investigar en este tema que nosotros le llamamos problematización? ¿Cuál sería la pregunta indagatoria ahí? ¿Cuál sería? A ver, yo leo en su texto. Acuérdense bien que cuando planteen su pregunta, en esa pregunta tienen que tener la palabra desnutrición o mala alimentación y, como consecuencia también, el rendimiento académico. Tiene que haber esas dos palabrotas y la relación entre ellas.
¿Por qué los niños se nutren bien? ¿Por qué no se nutren bien? Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿No está el rendimiento académico? No está. Tengo que plantear, como les vuelvo a repetir, cuando ustedes planteen su tema retador, tiene que haber ahí la desnutrición y el rendimiento académico. Ahí. Y tengo que plantear esa interrogante vinculando esos dos puntos. Así es, por ejemplo, Miguel me dice, profesor, la desnutrición tiene que ver, la desnutrición afecta a la educación y termina en enfermedades. Por ahí está más o menos, ya está mejorando, a ver. Pero tiene que ser pregunta. Ahí está, por ejemplo, Nasha me dice, ¿por qué los niños están desnutridos y demuestran cansancio? Ahí, ya está mejorando, se da cuenta cómo ya estamos ordenando nuestra pregunta retadora. Tienen que pensar en una pregunta específica, clave, concisa, en donde estén las dos palabras. Desnutrición y rendimiento académico. Las otras palabras que ustedes incluyan en la pregunta tienen que estar inclinada a acomodarla a esas dos. La causa de la mala alimentación es el rendimiento académico. A ver, ordenémonos ahí, por favor. La causa es la razón por la cual. La razón por la cual es la mala alimentación. El efecto es el rendimiento académico. Ya, ahí tenemos que ordenar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, ¿qué más? A ver. Estamos dándole tiempo, ¿eh? Estamos dándole tiempo. Apaguen su audio, mucho bulla. Bien, vamos a ayudarle, porque usted luego va a trabajarlo. Miren aquí. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Siempre, acuérdense, siempre empieza con cómo, cuándo, cuáles. ¿Cómo influye? ¿Qué cosa? La mala alimentación. La mala alimentación. ¿Cómo influye la mala alimentación en qué? ¿En qué, chicos? A ver, ¿en qué? Muy bien, en el rendimiento. Excelente. En el rendimiento escolar, como dice ella, muy bien, escolar o académico, ¿ya? En el rendimiento académico. En el rendimiento académico. Ahí está mi pregunta retadora. ¿Cómo influye la mala alimentación en el rendimiento académico o rendimiento escolar? Acuérdense de esa pregunta y si puede, anótelo en una parte de su texto. Anótelo porque usted luego va a tener que vincular eso y si no, después se me va a olvidar. Anótelo. ¿Cómo influye la mala alimentación en el rendimiento académico? Esa es nuestra pregunta retadora en este caso. Acuérdense bien. Luego, ¿qué viene, chicos? Viene la hipótesis. Viene la hipótesis. La hipótesis. ¿Ah? ¿Y qué me dice que es la hipótesis? ¿Qué dice que es? La hipótesis es una suposición o es una explicación provisional. Es tratar de explicar por qué ha sucedido, cuál ha sido la causa, cuál ha sido la razón, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la razón? Sacar deducciones, sacar suposiciones, tratar de responder una pregunta, la pregunta anterior, que es la indagación, ¿cierto? Esa pregunta anterior tiene una respuesta. Esa respuesta por ahora va a ser una hipótesis. Va a ser una hipótesis. No sabemos si es correcta o es falsa. Eso lo vamos a saber cuando la hipótesis lo llevemos a comprobar. Ya por eso dice acá, es una suposición, es una explicación provisional nada más. Suponer, como dice Fergie, hay que suponer, profesor, en este caso. Claro que sí, solamente son suposiciones nada más. Bien, ¿esto puede darse debido a un chispazo de nuestro interior? Claro que sí. Yo tengo la curiosidad de que esto sucedió por tal razón. Yo creo que esto pasó por tal razón. A mí me tinca que esta es la respuesta. Así, esa es tu suposición, ¿cierto? Después de qué cosa? De realizar un procesamiento interno profundo, ¿no? Pero la hipótesis, chicos, la hipótesis
se resulta útil solo cuando se demuestra esa hipótesis. ¿Y cuándo lo vamos a demostrar? Cuando pasamos a la parte experimental. Pero no hay que olvidar, joven dominguino, que toda hipótesis tiene variables. Una hipótesis es una respuesta provisional de una pregunta. Por ejemplo, en este caso, no se olvide que cuando usted plantea una hipótesis es una respuesta utilizando las dos palabras que han sido causas y consecuencias. No se olvide de cuando usted plantee su hipótesis, tiene que plantear una hipótesis en donde incluya como respuesta el uso de la palabra que viene de la causa y la consecuencia en sucesivamente, ¿ya? En este caso, miren, nosotros tenemos acá esta imagen. Tenemos esta imagen, joven. Esta imagen. ¿Qué me da de lo que yo observo? De lo que yo observo en esta imagen, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo observar en estos casos? Miren. ¿Qué son estos casos? Miren. ¿Qué puedo yo observar? La capacidad de la observación y el análisis es fundamental para poder empezar una buena información. Son películas, profesor, me dice. ¿Qué más? Claro que sí. Excelente, Miguel. Son películas. Pero aparte de películas, veo otras cositas que nosotros le podemos llamar o tener otros términos, ¿cierto? Amplíen, amplíen. Aparte de películas, ¿cómo se les conoce? Hay películas, ¿qué más tenemos en esta imagen? A ver, chicos, series también, profesor, muy bien. Isaac, también veo series ahí. Series, claro, excelente opinión. Películas, series, comedia, muy bien. Ya estamos ampliando, miren, ya estamos ampliando nuestra capacidad. Eso es importante. Ya me han dicho que existen dramas, películas, series, comedia, ficción. Muy bien. Excelente, Ivana. Acción, me dice Miguel. Todo lo que podemos ver ahí es utilizar nuestros sentidos para poder sacar nuestro primer enfoque. Eso es importante. Ese es importante. ¿Y qué me da eso? ¿Cómo los programas de televisión influyen en las personas a través del tiempo? Esa es mi pregunta retadora. ¿Cómo los programas de televisión influyen en las personas a través del tiempo? Miren, ¿ah? Esta es mi pregunta retadora, por eso está aquí la interrogante. Miren. Aquí está la observación y aquí está la pregunta retadora. A través del tiempo, el tiempo tiene que ver mucho con la edad de las personas. Y esta pregunta retadora es, ¿cómo es que los programas televisivos están influenciando a las personas a través de la edad? Eso tiene que ver mucho con que la edad o los programas televisivos están hechos de acuerdo a la edad de las personas. Por eso tienen gustos. Hay investigadores que se dedican mañana, tarde y noche a hacer series, programas, en función a cómo eres tú. Porque así como eres tú, hay muchos chicos también. Y ustedes se van a dar cuenta que a través del tiempo han ido cambiando de gustos. Antes veían otras series, otros programas, ahora ven ustedes otros programas. Y luego verán otros programas. Y eso está estudiado científicamente también por estas grandes empresas, ¿no? Pero ahí me plantea cómo es que está influyendo esto, ¿ya? Y esa es mi pregunta. ¿Cuál sería mi hipótesis? Miren, ¿eh? ¿Cuál sería mi hipótesis? Miren, ¿eh? Aquí hay que tener en cuenta que cuando te dicen hipótesis, escuche bien, pare bien las orejitas, pare bien las orejitas. Mi pregunta dice, los programas de televisión, ahí está, influyen en las personas a través del tiempo, o sea, a través de la edad. Ahí están los dos segmentos, la causa y el efecto. No se olvide, ahí están los dos segmentos, ¿eh? La causa y el efecto. Cuando yo trato de sustentar mi hipótesis, en la sustentación de mi hipótesis, tengo que también colocar la causa y el efecto. Por ejemplo, dice acá, miren, en mi hipótesis, la edad está aquí. La edad es un factor determinante, aquí está, miren, la edad es un factor determinante en la selección de programas televisivos. ¿Se da cuenta? Aquí están mis dos bloquecitos. La edad es un factor determinante en la selección de programas televisivos. Y eso tiene sus variables, ¿cierto? Tiene sus variables. Acuérdense bien, ¿cuál sería aquí
Por ejemplo, aquí tenemos dos variables fundamentales. Dos variables, acuérdense bien. La variable, acuérdense bien, la variable independiente. La variable independiente no es otra cosa más que la causa. Acuérdense bien, la causa, la razón por la cual se origina un fenómeno. La causa, la razón por la cual se origina un fenómeno. ¿Cuál es la causa en este caso? ¿Cuál es la variable independiente? La edad, el tiempo de las personas. La edad. Ese es el factor determinante. A consecuencia de la edad, uno selecciona los programas. Muy bien, uno selecciona los programas. Y de ahí nace la variable independiente. Aquí está, la variable independiente. Acuérdese bien, joven dominguino, la variable independiente es la causa. La variable dependiente, acuérdese bien, la variable dependiente es el efecto. El efecto, la consecuencia, el efecto. A consecuencia de la edad, se seleccionan los programas. Porque cuando usted es niño, ve dibujitos. Cuando usted es adolescente, ve series. Cuando usted es un poquito más grande, ve películas y una serie de otras cosas, ¿no? Más o menos así están fragmentado las edades. Así está fragmentado las edades. Aunque hay personas que son grandes y ven dibujos también, ¿cierto? Y hay personas que son niñas y ven series hasta de terror, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, me dice, profe, yo sigo viendo dibujitos. ¿Por qué? Porque es divertido. Porque es divertido. Y así como tú, hay muchas otras personitas o personas adultas que siguen viendo dibujitos porque les relaja. Y hay otras personas que les gusta ver series de terror porque los relaja, no los asusta, ¿no? Y ahí, pero tiene que ver mucho con la edad de la persona. La edad es la causa. Y la consecuencia es la selección de programas. Ese es en términos generales. Yo quiero que usted se aprenda eso. Primero es observación, problematización, plantear una pregunta retadora. Segundo, después es hipótesis, plantear una respuesta provisional. Y de esa hipótesis nacen las variables. Las variables, que en este caso me están planteando dos variables. Dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Acuérdate bien, la variable independiente es la causa, es la razón, es el origen por la cual sucede un fenómeno. La variable dependiente, escuche bien dominguino, la variable dependiente es el efecto, es lo que va a pasar a razón de ello. Es lo que va a pasar a razón de ello. Acuérdense bien, ¿ya? Seguimos acá. Seguimos acá. Aquí me explican un poquito al detalle lo que nosotros ya estábamos diciendo sobre las variables. Sobre las variables. Por ejemplo, aquí miren. Dice, la variable independiente. Lo mismo, es la causa, ¿cierto? Es la causa que determina la relación del efecto y el fenómeno que se va a observar. La variable dependiente es el efecto. Es lo que va a pasar a razón de la anterior, ¿no? Es lo que va a suceder a razón de la anterior. A razón de la anterior. Así es. Muy bien, Angeli. Muy bien tu comentario, claro que sí. Muy bien. En este caso, la variable interviniente es otra tercera variable porque son más variables en la investigación científica, son muchas variables. Más conocidas son estas tres. Nosotros trabajamos principalmente dos. Ustedes están en primero y secundaria, así es que trabajamos dos. Después trabajaremos una tercera. En este caso, la causa y efecto. Causa y efecto. La tercera es una variable interviniente, que son factores externos, que son factores o agentes externos que podrían alterar, que podrían acelerar el fenómeno, ¿cierto? Podrían acelerar el fenómeno. Por ejemplo, si yo siembro semillas en plantas en dos lugares diferentes, en un lugar donde no hay mucho sol y en el otro lugar sí hay mucho sol, el sol es una variable, va a influir, ¿cierto? Más allá de que yo le eche agua o no a las semillas, ¿cierto? Porque el sol va a influir ahí. Donde hay más sol, más rápido germina. Donde hay menos sol, se va a demorar un poco más. Por lo tanto, interviene mucho en eso, ¿cierto? Interviene, claro que sí, la fotosíntesis y todo lo demás. Excelente. Pero tenemos tres variables. La independiente, que es la causa,
La dependiente, que es el efecto, y la interviniente, que son factores externos que intervienen en la investigación. Hoy ustedes cuando hagan su investigación se van a dar cuenta las tres variables cómo es. Por ahorita identifiquemos que causa, efecto y factores externos. Seguimos acá, joven dominguino. Seguimos acá. ¿Qué más tenemos? Observamos acá, porque a partir de ello ya vamos a ir aplicando las diferentes etapas de la investigación hasta donde estamos. Hasta donde estamos, y empezamos por algo que ya lo hemos conocido, que ya lo tenemos para poder familiarizarnos, ¿cierto? Muy bien. Causa y efecto, muy bien, causa y efecto. La causa es la independiente y el efecto es la dependiente. Apréndanse eso y con eso ya me voy contento. Muy bien, el origen, muy bien, acá ya me están dando datos. Excelente, muy bien, miren. Este de acá es la imagen 1, que me va a dar, en cierta forma, la causa, ¿cierto? Este me tiene que dar la causa. Y la imagen 2 me tiene que dar, y la causa me dice, profesor, la causa en la imagen 1, la causa principal es la contaminación, profesor. Excelente. Es la contaminación. Entonces ahí la contaminación está muy relacionada con esto de acá, que va a ser el efecto, ¿cierto? El efecto. Ahí está. El efecto. ¿Y cuál sería el efecto como producto de esa contaminación? Profesor, la muerte de los peces es el efecto. Muy bien. Y aquí está el efecto, mira. Aquí está el efecto. Ahí está el efecto, ¿ves? Ahí está el efecto. Muy bien. Muy bien. Bien. Estas imágenes, como le decíamos, estas imágenes nos dan información fundamental de causa y efecto, que ya ustedes me estaban planteando, pero ¿qué más, profesor, nos toca hacer en función a la primera etapa de la investigación? La problematización. La problematización. ¿Y qué me dice a mí? Como el tipo de agua contaminada, acuérdense bien, como el tipo de agua contaminada, acuérdense bien, hacemos una línea vertical, afecta la vida de los peces, ¿cierto? Como el tipo de agua contaminada o agua sucia, o agua contaminada, mejor dicho, afecta la vida de los peces. Aquí debería haber ido una coma para separarla de las dos variables, ¿cierto? Ahí están en la pregunta retadora. Tienen que ir mis dos variables, mi causa y mi efecto, ¿cierto? Mi razón y mi consecuencia. Tiene que ir en la pregunta retadora, porque si no, no podría plantear una buena hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis ahí? ¿Cuál sería tu hipótesis ahí, joven dominguino? En este caso, ¿cómo el tipo de agua contaminada afecta la vida de los peces? ¿Cuál sería tu hipótesis? A ver, aquí. Dice, la vida de los ecosistemas, miren, la vida de los ecosistemas, que incluye los peces, obviamente, incluye los peces de los ecosistemas, depende del tipo de contaminantes, ¿cierto? Depende del tipo de contaminantes. Ahí está tu hipótesis. O de las aguas contaminadas, ¿cierto? Cada uno puede plantear su hipótesis de acuerdo a la percepción o la forma que quiera explicar provisionalmente la respuesta ante esa pregunta. Cada uno tiene una hipótesis, pero no se olvide que en esa hipótesis tiene que considerar las dos palabras. Porque Ferdi me dice, profesor, lo que pasa es que esos peces han comido plástico. Hay muchas razones. Mascarillas, una serie de petróleos, muy bien, el agua está contaminada porque botan desperdicio, profesor. Todas esas son pues, procesos, ¿cierto? Y que al final lo contaminan, y a consecuencia de esa contaminación, los peces, y no solamente los peces, todos los ecosistemas marinos están en esa vía de la extinción, del declive del ecosistema marino, ¿no? De los ecosistemas marinos. Nosotros podemos observar cuando se vive cerca de la playa, las aves que estaban justamente de vida endémica en las orillas de la playa, ahora han salido mucho más afuera en las ciudades, dando vuelta en las ciudades. Si esas eran aves de playa, ahora ¿qué hacen en las ciudades?
todo está contaminado, que ellos salen a buscar alimentos en otros lugares. ¿Por qué? Porque en esas orillas de agua ya no hay peces, ya no hay peces, ya no hay peces, porque ya hay mucha contaminación. Entonces estas aves migran a otros hábitats para poder buscar el alimento, y en ese proceso se están adaptando, ¿no? Bien, ¿qué más? Ahí, ¿cuál sería mi variable? Vamos a suponer aquí tengo es como, tengo subrayado, ¿ve? ¿Cuál sería mi variable independiente en este caso? ¿Cuál sería mi variable, en esta hipótesis, cuál sería mi variable independiente? A ver, chicos. ¿Cuál sería mi variable independiente en esta hipótesis? A ver, aquí vamos a poner una V y aquí vamos a poner otra V. Dígame la variable. ¿Cuál sería la variable independiente en esta hipótesis? A ver, leo su respuesta. Muy bien, claro que sí. La variable independiente sería el tipo de agua contaminada, ¿cierto? El agua contaminada tiene como consecuencia la vida o la muerte de los peces. Aquí está la variable dependiente. Muy bien, por eso está acá. Bien, mis variables. La variable dependiente, es el efecto. Es el efecto. Aquí lo tenemos. Miren. La variable independiente, el tipo de agua contaminada, y la variable dependiente, la vida de los peces, ¿cierto? La vida de los peces. Ahí está. Seguimos acá. Seguimos acá. Ok, con Yanni Vilches no hay problema, hija. Seguimos acá. Aquí, atentos, ¿ah? Mucha atención, porque tenemos que trabajar, ahora sí, ustedes tienen que tener mucha atención, porque esto es lo que ustedes van a trabajar luego con una ficha. Ahora, dice acá, este es nuestro título, ¿ve? Este es nuestro título. Este es nuestro título. La relación que existe entre el crecimiento de las plantas y el agua. Esta es la relación que existe entre el crecimiento de las plantas y el agua. Y ante eso nos plantea una situación diagnóstica, un contexto, una situación de contexto, para poder analizar, y esa situación de contexto nos va a llevar a un tema retador, ¿Qué me dice a mí ahí? Miren, en cierta ocasión el docente le proyecta un video a sus estudiantes. Acuérdese bien, el profesor le proyecta un video a sus estudiantes. Dicho video plantea situaciones en donde el agua es tomada por las plantas, ¿ve? Como tiene que ser, ¿cierto? El agua es tomada por las plantas. Pero la cantidad de agua y el tiempo de caída del agua en las plantas varía, que significa que hay plantas que tienen mucho más acceso al agua y otras plantas que no tanto, siendo permanentemente unas que en otras. Tanto es así que después de un tiempo se ha observado el diferente crecimiento de las mismas, es decir, de las plantas. Entonces, por lo tanto, el docente plantea a sus estudiantes que investiguen cuál es la razón por la que unas plantas están más grandes que las otras, ¿cierto? Unas plantas están más grandes que las otras. De repente, después de un tiempo, una planta está más grande, pues, ¿no? Más grande. Y la otra está más pequeña. Debe haber alguna relación entre las plantas que han estado en contacto con el agua y las otras no. Recolección de datos. ¿Qué podría yo escribir en la recolección de datos? Aquí. Tengo que recoger toda la información importante, relevante, para que me permita investigar. ¿Ya? Primero, este es mi tema. Ese tema es importante porque a partir de este tema, a partir de este título, tiene que salir su pregunta en función a plantas y agua. Acuérdese bien. La recolección de datos.
¿Qué datos debo de recoger de ese contexto? ¿Qué datos debo recoger de ese contexto? A ver, los escucho en el chat. Las plantas, muy bien, excelente Miguel. Excelente Miguel. Las plantas tienen más acceso al agua unas que otras. Excelente. Ahí está. El volumen de agua, ¿cierto? El volumen de agua. El volumen de agua. El volumen de agua. Muy bien. Muy bien. El tiempo. Profesor, el tiempo. El tiempo en donde le estamos dando el agüita. ¿Cierto? Muy bien. Uno tiene sol más que el otro. Bueno, en la situación de contexto no me plantean, pero ahí está, porque el sol es para todos, posiblemente en uno tenga más acceso que en el otro, pero el sol es una variable ya interviniente ahí. El sol sería una variable interviniente. El tipo de suelo, los nutrientes que tienen en el suelo, va a determinar, van a ayudar a que la planta crezca mucho más. Claro que sí. Esa es la recolección de datos. Muy bien. A partir de la recolección de datos, me permite a mí plantear mi interrogante. Me permite plantear mi interrogante, mi problematización. ¿Cuál sería mi pregunta retadora ahí? En función a el título que nosotros teníamos hace un ratito. ¿Cuál sería mi pregunta retadora? A ver, quiero leer sus posibles preguntas retadoras de ustedes. Ahí. ¿Cuál sería su pregunta en función a ese contexto que hemos visto en la página anterior? A ver, jovencitos. A ver, chicos, a ver, necesito leer. Muy bien, muy bien. Excelente, ¿eh? Mira, excelente comentario. Aquí. Tenemos que ir planteando, la mayoría tiene que plantear sus preguntas retadoras porque luego ustedes van a plantear sus propias preguntas retadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo influye, qué cosa? El agua, ¿cómo influye el agua en, muy bien Miguel, en el crecimiento de las plantas? Muy bien, excelente comentario. Y ahí está nuestra pregunta retadora. Y ahí están nuestras preguntas retadoras. Nuestra pregunta retadora. Esa es mi pregunta. Y como esa pregunta tiene una hipótesis, ¿cuál sería nuestra hipótesis? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? ¿Cuál sería nuestra hipótesis ahí? A ver. Por ejemplo, yo le podría, por ejemplo, ¿no? Utilizando mis palabras agua, que es una de las vitales, y crecimiento de las plantas, yo, por ejemplo, podría ahí considerar como hipótesis que podría, muy bien, excelente, Miguel, claro que sí, claro que el agua, ¿no? Muy bien, las plantas, aquí podría, por ejemplo, como dice su compañero, las plantas tienen un mayor crecimiento, cuando reciben, ¿qué reciben? A ver, aquí abajito. Agua en forma constante. En forma constante.
agua en forma constante. Ahí. Ya tengo mi hipótesis. En mi hipótesis estoy buscando, miren, está ahí en crecimiento, de mayor crecimiento. Aquí tengo crecimiento y aquí tengo agua constante. ¿Se da cuenta? Ya estoy poniendo en mi hipótesis palabras que están en mi pregunta. Así tengo que plantear también yo cuando me toque hacer mi tema. ¿Ya? De esa hipótesis tiene sus variables. ¿Cuál serían sus variables ahí? A ver, ustedes, ¿cuáles serían sus variables? ¿Quién sería la variable independiente en este caso? ¿Quién sería la variable independiente? Sí, pero ¿quién? ¿A quién le pongo variable independiente acá? Por ejemplo, aquí hay una variable y aquí hay otra variable. ¿El agua qué sería? ¿La causa o el efecto? El agua. La causa, me dice muy bien, significa que el agua es la variable independiente y el crecimiento de la planta sería la variable dependiente. Muy bien, excelente, Angeli. Y lo mismo me plantean acá, miren. Aquí, las variables, para poderlos ordenar, ¿cierto? Aquí. No se olvide que la variable independiente es la causa, chicos, la causa. La causa. La dependiente es el efecto, acuérdese bien, es el efecto. Es el efecto aquí. Y estos son factores externos, ya pues, ¿no? Factores externos. La variable independiente, ¿qué palabrita debo de colocar en ese recuadro? ¿Qué palabrita? Lo leo en su chat. ¿Qué palabrita debo de colocar en ese punto de la variable independiente? Aquí. ¿Qué palabra es la variable independiente? En este caso. ¿Qué palabra debo de ubicar aquí? Muy bien, Miguel. El agua, profesor. El agua. El agua es mi variable independiente. ¿Y el efecto? ¿Cuál sería el efecto? Muy bien, Miguel Ángel. El crecimiento de las plantas, profesor. Muy bien. El crecimiento de las plantas. De plantas. ¿Y la variable interviniente en este caso? Acuérdense, la variable interviniente. ¿Cuál sería aquí? Muy bien, el sol. El sol es uno de ellos. Por ahí otra variable, si hubiera. Bien, más o menos los nutrientes del suelo, ¿cierto? Los nutrientes del suelo. Los nutrientes. O el tipo de suelo, ¿no? Ya tenemos ahí mi problematización, mi hipótesis y mis variables. Acuérdese bien, la observación tiene un problema a investigar. Ese problema es una pregunta. Esa pregunta tiene una hipótesis y esa hipótesis tiene sus variables. Tiene sus variables. No se me vaya a olvidar. ¿Ok? Muy bien. Seguimos acá. Luego viene la parte experimental. Aquí viene la comprobación de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis. No se me desconecte. La parte experimental es el paso más importante de la investigación científica. No se olvide. La parte experimental es lo más importante de la experimentación científica. Cuando hacemos la prueba. Así es, cuando hacemos una prueba, para comprobar si mi hipótesis es verdadera o si es falsa, dice acá. Cuando se llega a esta etapa, se hace un diseño. Se hace un diseño experimental. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? Se busca materiales, se hace procedimientos, ¿cierto? Por eso dice que se hace un diseño. En ese diseño se tiene que ver qué materiales puedo utilizar para comprobar mi hipótesis y cómo lo podría realizar, es decir, los pasos a realizar. ¿Qué pasos debo realizar para hacer mi hipótesis? ¿Por qué? Porque lo importante es comprobar la hipótesis. Eso es lo importante. Lo importante es comprobar la hipótesis. Y la hipótesis se comprueba en la etapa experimental. Ahí se comprueba si mi hipótesis es correcta o es falsa. ¿Está bien? Seguimos acá. Por ejemplo, en el tema anterior que teníamos, ¿cierto?
el tema TBC. ¿Cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Acuérdense, ¿cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Ese es mi problema. Ese es el problema que tenemos que investigar. Problematización. ¿Cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Ese problema tiene hipótesis, ¿cierto? Y ya nosotros lo hemos puesto. El agua influye en el crecimiento de las plantas porque le da mejores probabilidades, ¿no? Las plantas crecen mucho más cuando están en contacto con el agua, ¿cierto? Las plantas crecen mucho más cuando están en contacto con el agua. Ahí está mi hipótesis, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí para que no se quede vacío. Las plantas tienen, como le decía hace un momento atrás, mayor crecimiento, cuando están en contacto ¿con quién? Con el agua. En forma permanente, ¿no? Ahí está. Para hacer esa indagación, para hacer la comprobación de tu hipótesis, escucha bien, para hacer la comprobación de tu hipótesis, tú tienes que diseñar estrategias para hacer tu indagación. ¿Qué es lo que tienes que ver acá puntual para hacer tu parte experimental? Para hacer tu parte experimental, joven dominguino. Para hacer tu parte experimental. Acuérdate bien. Mira, dice, consiste en establecer métodos y procedimientos que permitan la acción de las dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Aquí está, variables. Y cómo controlarlas a través de la interviniente. Es importante que tengan claro los datos que vas a necesitar, Por ejemplo, aquí hay los materiales. ¿Qué materiales vas a usar para hacer tu proyecto? Para hacer tu investigación, para hacer tu experiencia y comprobar si tu hipótesis es correcta o no, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos planteando como materiales macetas o vasos. Macetas de repente no tenemos en casa, pero vasos sí. Agüita tenemos en casa. Tierra de cultivo del jardín, por ahí, profesor, no tengo jardín, pero por ahí podemos coger un poquito de tierrita de cultivo. ¿Ya? Y si no hay tierra de cultivo, pues en un vaso descartable, con unas semillitas y un poquito de algodón y un par de gotitas de agua, sin tierra de cultivo. Ya ustedes ven ahí lo que tienen a la mano, porque tampoco no van a salir a otro lugar. Hojitas, lapicero, hoja para poder anotar la investigación, el proceso. Calendario para ver en qué fecha empieza y en qué fecha está el proceso y se termina. ¿Ya? Eso no lo van a traer si ustedes van a estar en su casa. Ustedes van a estar en casa, ¿cierto? Por ahorita estamos explicando. Lo que usted va a hacer luego, ¿cierto? Por ahorita solamente usted proyéctese en atenderlo. Luego lo va a tener usted en la clase y lo verifica y lo va haciendo en su casita. Pero por ahorita solo necesito que lo aprenda, paso por paso. ¿Está bien? Por ahora quiero que lo aprenda. Luego usted lo va a aplicar en su casita. No se preocupe. ¿Ya? Primero hay que explicarle todo el proceso. Calendario, semilla, plumones para ir poniendo la enumeración de los vasos, porque cada vaso o maceta tiene que estar enumerado para poder comprobar maceta 1, maceta 2, ¿ya? Algodón, si no va a usar tierra de cultivo, vaso con algodoncito. No sé si ustedes se han acordado en primaria cuando echaban dos semillitas y un poquito de algodón con unos paliglobos cruzaditos y ahí estaba. Y después de unos días germinaba la semilla, ¿cierto? Y salía. Acuérdense bien. Claro, igualito lo podemos hacer, pero para ver el control del agua, ¿no? Centímetro para ver cuánto está creciendo la plantita progresivamente. Jarra con medida o vaso con medida, ¿ya? Muy bien, acuérdese. Esa es mi primera parte de la fase indagatoria. Materiales. Profe, no tengo esos materiales, tengo que utilizar los materiales que pueda tener yo que reemplacen a esos materiales. Luego, procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer?
¿Cómo voy a hacer mi procedimiento? Dice, utilizando 2 macetas debe sembrar semillas de maíz, 2 en cada maceta. Enumerar las macetas, es decir, colocarle número 1 y número 2. Enumerar la maceta y anotar los días de germinación. El día que lo sembraste, después de cuántos días germinó la semilla en uno y en la otra maceta. Todo eso tengo que anotar. Agregar en la maceta 1, 250 mililitros de agua cada 5 días. Y en la maceta 2, 1 litro cada 5 días. ¿Se da cuenta? En uno tengo que agregarle 250 mililitros y en el otro 1 litro. Y en las 2 macetas, cada 5 días tengo que agregarle, pero cantidades de agua diferentes. ¿Cuánto dura ese proyecto? Un mes. En ese proyecto dura un mes. ¿Qué más me dice? Observar y anotar los diferentes cambios durante la experiencia. Esos son mis 2 procesos de indagación. Luego, ¿qué me viene? Luego, ¿qué viene, jovencitos? Luego, ¿qué viene? Registra, genera y registra datos. Seguimos en la parte experimental. Generamos y registramos datos. Generamos y registramos datos de lo que yo he sembrado. ¿En qué fecha lo he sembrado? Por eso dice acá, miren. Miren acá. Aquí, atento, ojito. Ojito, ojito, ojito. Esta es mi tabla de recolección de datos. De registrar la información que voy a ver en mis plantitas. Mi variable dependiente, mi variable independiente. Aquí está el volumen de agua por muestra experimental y el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Ahí tengo que ver mis 2 variables, ¿ya? Procedimientos. Inicio del proyecto, ¿qué fecha? Vamos a suponer que tú lo has sembrado el 22 de marzo. No significa que lo hagas ese día. Ya la próxima clase vamos con la ficha ustedes en mano, van a empezar ese tema. Ahorita lo que es importante es que usted solamente lo aprenda y luego lo vea nuevamente sus 2 videos para que lo recapitule y luego lo enlace y lo tenga en mente cómo lo va a hacer. ¿Ya? Germinación. Fecha ¿Qué fecha germinó aquí? Aquí hay que colocar la fecha. Vamos a suponer que el 1 de abril y aquí de repente el 31 de marzo. Ahí. Tengo que ir colocando la fecha. ¿Ya? Tengo que ir colocando la fecha. Aquí dice, día de ustedes que le van a echar agua. ¿Cuánto de agua van a echar aquí? 250 mililitros. ¿Cuánto de agua van a echar en la maceta 2? 1 litro. Ahí está. No es que voy a echarle la cantidad que yo quiero, no. La muestra se hace con los datos puntuales que están ahí. No se olviden. Y como es un mes, tengo que echarle cada 5 días lo que me ha indicado en el indicador. ¿Está bien? Muy bien, esa es la tablita para ir anotando todos los procesos, los cambios, el tamaño de la plantita. ¿Cuánto tamaño, después que germinó, a la semana siguiente, cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha crecido? De repente ha crecido acá 10 centímetros. De repente aquí ha crecido 15 centímetros. No sé, así, vamos anotando, ¿ya? Para eso está el centímetro. Luego viene, terminando de analizar esta situación, esta tabla me permite registrar todos los datos que se obtienen durante la experiencia, que va a durar promedio, en teoría, un mes. En teoría, un mes, ¿ya?